La historia colombiana se ha caracterizado por desplazamientos forzados a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a causa del conflicto armado interno, la violencia de las bandas criminales y el narcotráfico. En la actualidad, según la ONU, Colombia es el segundo país con mayor cantidad de desplazados internos en el mundo. Existen varios factores que han propiciado el desplazamiento interno en Colombia en los años 1946 a 1958, un periodo determinado como la violencia, que inició con la muerte de Gaitán, más conocido como el Bogotazo. En la época de la violencia, los principales causantes de los desplazamientos masivos fueron los grupos legales e ilegales de los partidos conservadores y liberales de esa época. Vistahermosa está ubicado en el departamento del Meta. Cuenta con una extensión de 4.084 kilómetros cuadrados, con una población de aproximadamente 27.000 habitantes. 7.000 de estos se encuentran ubicados en el casco urbano. 85 veredas con sus respectivas personerías jurídicas. Cabe destacar que de esas 85 veredas, la mayoría han sido abandonadas por causa del conflicto armado. Muy buenas tardes, nos encontramos en la vereda de Caño Amarillo, municipio de Vistahermosa, Meta, en una de las fincas que pudo recuperar la familia Palacios después del desplazamiento forzado a causa del asesinato de su hijo mayor por parte de las FARC. Muy buenas tardes, señora Flor María. Buenas tardes, señorita. Señora, cuéntenos, ¿cómo era su vida antes de esa tragedia? En el 2000 vivíamos muy bien hasta el 2004, que sucedió la tragedia de que la FARC asesinó a mi hijo mayor. Señora Flor, cuéntenos con detalles cómo fue ese momento de asesinato de su hijo mayor. El lunes era un día cívico que anunciaba la guerrilla que tenían que hacer, a limpiar caminos y todo eso. Mi hijo estuvo en eso. Por la tarde, mi hijo se encontraba en Caño Amarillo y le dijo, Caño Amarillo era habitado por la guerrilla común y corriente, entonces eran personas normales para ellos. Claro, eso era normal. ¿Se acostumbraron a vivir con ellos? Claro, aquí toda la región se convivía con la guerrilla, lo que ellos decían que se hiciera, por decir, si ellos venían a pedir 2 o 3 cabezas de ganado, había que dárselas. Sí, lo que ellos dijeran que había. Pero no porque ustedes quisieran, sino por temor. Exacto, señorita, no porque lo hiciéramos de corazón, sino porque sabíamos que era una orden de la guerrilla y se tenía que hacer. Porque en esta región se hacía lo que la guerrilla dijera, porque prácticamente estábamos en manos de ellos. Bueno, entonces sucedió que había un comandante que se llamaba por apodo Patapicha, entonces él le dijo que tenían que bajar a una finca más abajo de la finca del papá, que ahí había una reunión. Entonces mi hijo andaba en moto y Patapicha se fue adelantico y mi hijo atrás en la moto. Y Patapicha iba con 8 guerrilleros más en la camioneta. Mi esposo, el padre de mi hijo, Audonías Palacios, inclusive los vio pasar, que él estaba en la finca colgado en un chinchorro, vio pasar la camioneta con la guerrilla y mi hijo atrás en una moto, pero pues como uno no le daba temor ver que la guerrilla, porque pues nada había pasado acerca de nada y ya todos acostumbrados a los procedimientos de ellos, pues se pensaba que en realidad era a una reunión que, como lo había dicho el comandante Patapicha, que iba. Entonces nos quedamos esperando, pasó toda la tarde, pasó toda la noche y mi hijo no apareció. Entonces en la mañana ya mi esposo preocupado y mis otros hijos, entonces ya preocupados, entonces se fueron, como vieron que era en la finca siguiente de la finca de nosotros, entonces se fueron hasta allá. Y entonces ahí en una casa, ahí encontraron, se veía la moto y siguieron buscando y ahí mismo encontraron ya a mi hijo ya asesinado. ¿Ustedes en ese momento a quién acudieron? ¿A la policía? No, señorita, ¿qué policía en ese entonces? Y en esta región la policía no, ni nada, no había ejército, nada, ¿no? Lo único fue la Junta de Acción Comunal, entonces de ahí para acá fue donde ya fue la tragedia de nosotros, el desplazamiento, porque prácticamente no nos dejaron sacar nada.
y nosotros entonces quedamos, teníamos casita también en Vistahermosa, pero pues también con miedo de venirnos para allá, entonces nos quedamos en Villavicencio. Esto está en denuncio de reparación de víctimas, la finca en reparación de tierras, todo eso está en el Aguao, todo eso está en denuncio. Y no, pues que nos iban a ayudar con arriendos, con remesas, pero no, nunca. Señora Flor, después de verse prácticamente obligados a abandonar sus tierras, que me cuenta que se fue para Villavicencio y que puso un pequeño restaurante, ¿ustedes no decidieron volver de nuevo aquí a Vistahermosa a ver qué había pasado con todo este proceso? Mis dos hijos menores intentaron volver a Vistahermosa y se vinieron, eso ya fue a los 2 años, en el 2006, se vino José Abdonías Palacios Bedoya y William Palacios Bedoya, se vinieron para Vistahermosa. Entonces en esa venida de ellos se asesinaron también a mi hijo menor, a William Palacios Bedoya. Entonces obvio mi hijo pues se regresó para Villavicencio. Después de esto, entonces claro, más tremenda la situación, se nos puso más complicada, todo muy pesado para nosotros, entonces decidimos irnos con los hijos que nos quedaban, irnos para Venezuela. Y nos fuimos para Venezuela y allá pues ya duramos un tiempo, hasta que ya escuchamos por televisión el noticiero, el proceso de paz. Entonces ya nos vinimos para Puerto Carreño. Entonces ahí estuvimos en Puerto Carreño 1 año y todos los días nos dábamos cuenta del proceso de paz, que las personas podíamos volver a nuestras tierras y todo. Entonces ya hace ya más o menos 1 año y medio, entonces mi hija volvió aquí a la finca de ella, pero la finca donde vivía mi esposo no hemos vuelto todavía porque eso está en restitución de tierras y todavía no se ha solucionado, no se ha recuperado. Mi esposo tiene una finquita en el Castillo Meta y él entonces vive allá, esperando que el Estado cumpla con lo de exacto, con lo acordado, la restitución de las tierras y a ver pues de aquí a eso si podemos volver a la finca. Señora Flor, ustedes están a la merced de que el gobierno les devuelva sus tierras, ¿cómo se sienten? Pues señorita, sinceramente le digo, se siente uno pues muy bien por la economía, porque pues ya al menos tiene uno un apoyo para uno seguir trabajando en lo propio y seguir adelante. Pero le cuento, señorita, que imagínense ustedes cómo se sentirá uno sentimental y moralmente uno con la pérdida de sus hijos, que ese dolor nadie nos lo va a remediar y ni nadie nos lo va a recuperar. Entonces, en ese sentido de dolor, sí seguimos igual. Muchas gracias, señora Flor, por habernos recibido en su finca, por habernos comentado su lamentable historia, y espero el gobierno se reivindique con ustedes prontamente. Muchas gracias a usted, señorita, por haber venido a también escucharme mi gran tragedia y por haberme hecho esta entrevista. Muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Alejandro Cárdenas, funcionario de la Alcaldía de Vistahermosa Meta, encargado del enlace de víctimas. Buenas tardes, don Alejandro. Buenas tardes. Don Alejandro, los desplazados tienen derechos y deberes. Quiero que nos cuente cuáles son estos derechos y estos deberes de las personas que han sido desplazadas. Tiene derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la identificación. Cuando hablamos de la identificación estamos hablando de cédula, registro civil de nacimiento o la libreta militar. Derecho a la educación superior y derecho a la vivienda digna. ¿Qué deberes tiene la población víctima? Así como el Estado también le da sus derechos, también la población víctima debe poner de su parte también de sus deberes, como por los cuales estarse informando mediante los canales de información, que es el punto de atención a la población víctima, y también deben, así de su parte, arrancar desde un trato digno, que es el primer paso, y el respeto hacia las instituciones como tal. Señor Alejandro, usted me dijo que el 60% de las viviendas se beneficiaban las personas víctimas, pero no la mayoría. ¿Cómo se hace esta elección?
Bueno, normalmente lo que hace la administración municipal en manada, cuando habla de manada es decir articulación institucional, es decir, la gobernación y el gobierno nacional que encabeza el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo hace esa elección? Hace una convocatoria pública donde le informa a toda la población en general de Vistahermosa y en especial a la población víctima de Vistahermosa que acceda a dicho formulario. Ya cuando la población llene el formulario y lo presente ante la entidad competente, que es la administración municipal, ya se entra a filtrar. ¿Qué se entra a filtrar? Que la persona nunca haya tenido una vivienda, que nunca haya accedido a algún programa fuera del municipio por vivienda. 2, que no tenga la vivienda. Y 3, ojalá que sea población vulnerable. Cuando hablamos de vulnerable estamos hablando de madres cabezas de hogar con 5 o 6 niños, o personas con condición de discapacidad o que tengan una enfermedad terminal, ¿sí? Así es como se clasifica y se le prioriza la vivienda a las personas que realmente la necesiten. Y ahora con el acuerdo de paz, ¿qué beneficios reciben aquellos afectados por la violencia? Bueno, de acuerdo a la ley 1448 también se le agrega la palabra de restitución de tierras, ¿sí? En el punto 5 de La Habana, que es lo que trata el tema de víctimas, ¿de qué habla los acuerdos? De que toda la población víctima, desde el 1 de enero, de acuerdo a la ley 1448, del 1 de enero de 1985, se van a reconocer víctimas hasta la fecha. Otro beneficio que va a recibir la población víctima, debe recibir las personas que fueron despojadas de su territorio, los deben reubicar o retornar a su territorio de origen. Es decir, hay personas que en este momento, por ejemplo en nuestro municipio, ya está en restitución de tierras, pero la gente que tiene esas tierras actualmente, ellos la compraron de buena fe, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que hace el Estado? Buscarle otra tierra, otro territorio a la que perdió la persona, similarmente reubicarlo en otro municipio. De los 8 millones que hay aproximadamente de víctimas en el país, ¿cuántas se encuentran con registro aquí en Vistahermosa? En Vistahermosa Meta, con registro único de víctimas, se encuentran 11.608 víctimas, ¿sí? Es decir, existen víctimas, somos todos el país, o acá Vistahermosa Meta, todos somos víctimas. ¿Por qué? Porque muchas veces el desconocimiento de la ley, muchos colombianos no reclamamos nuestros derechos. Es decir, acá en Vistahermosa nada más registrados tiene 11.608 a la fecha. Pero como se ha venido haciendo pedagogía para que la gente siga declarando, entonces posiblemente al 2018 o al 2019 podemos llegar hasta unos 20.000 víctimas. Si nuestro municipio tiene 25.000 habitantes aproximadamente, se puede decir que todo Vistahermosa fuimos víctimas indirectamente. ¿Por qué? Porque no declaramos y nos acogimos a la ley 1448 o a la ley 387 del año 97. Buenas tardes, señora Blanca. Señora Blanca, cuénteme un poco el motivo por el que usted fue víctima del desplazamiento. Pues nosotros fuimos víctimas del desplazamiento, fue por el motivo de grupos armados y pues nosotros no pudimos vivir más allá por el motivo de que nos tocó salir huyendo. Entonces llegamos acá y fuimos y declaramos a la personería. Y de ahí nos ayudaron 3 meses en remesas, no fue más, y ayudas humanitarias fueron muy poquitas, entonces no pudimos seguir esta situación así, entonces vinimos e invadimos este lote acá, y para tener una vivienda digna, para nosotros poder... Señora Blanca, ¿en qué año fue el desplazamiento y en qué lugar? Ese año fue el 2005, en octubre 5, y venimos de la vereda Puerto Esperanza, margen derecha. Y eso fue un enfrentamiento, me contaba usted ahorita, entre las FARC y los paramilitares, ¿sí? Una balacera. Eso, por ello. Fue un encuentro entre ellos, entonces por eso nos tocó salir de allá. Les tocó a ustedes venirse. Venirnos de allá por ese motivo.
¿Y usted ha recibido alguna ayuda de parte del gobierno nacional, departamental o municipal? No. No, pues eso fue por la ayuda que fue de la Cruz Roja. Nada más. No más. ¿Y No, usted- porque de eso de ayuda de víctimas eran 270.000 que nos llegaban para pagar arriendo de ahí. Ah, o sea que, pero igual ustedes están allá reportados, ustedes fueron a hacer la denuncia, la Claro, declaración. a la personería. Ah, Vamos a ok. declarar. Y señora Blanca, con el proceso de paz, ¿usted no se ha visto beneficiada ni nada? No, nada, que beneficios de nada. ¿No ha tenido beneficios de nada? Solamente fue solamente las ayudas de los 3 meses y no fue más. Y en este momento, ¿quién mantiene su hogar? El que mantiene mi hogar es mi esposo, que es el que le toca trabajar para sostener el hogar. No más. Y ni siquiera el municipio, la alcaldía, la personería ayudó con empleos. Nada, no nos ayudó con nada de la alcaldía, no. Nada. No. Todo fue a fuerza de nosotros lo poco que tenemos. Bueno, señora Blanca, muchas gracias. Bueno. Como en el caso de Doña Blanca, muchos desplazados del municipio de Vistahermosa viven en estas condiciones, aún estando reportados en el Registro Único de Víctimas del municipio de Vistahermosa. Entonces, ¿a dónde se van los dineros que van destinados para las víctimas y para los desplazados? ¿Estos son los proyectos de vivienda que se están llevando a cabo en el municipio? Buenas tardes, nos encontramos con Carlos Raúl Rojas, personero municipal del municipio de Vistahermosa, que le vamos a realizar las siguientes preguntas. Buenas tardes, Carlos. Personero, ¿qué ayudas están recibiendo los desplazados del municipio? Existen unas ayudas de carácter inmediato, otras ayudas de carácter de emergencia y otras ayudas de carácter transicional. Cada una de ellas significa algo distinto, algo diferente, pero para poderlas recibir se necesitan reunir ciertos requisitos o ciertas características. Propiamente la persona que recibe una ayuda de carácter inmediato es aquella persona que acaba de sufrir un hecho victimizante de desplazamiento y que lo denuncia ante las autoridades locales, ante la autoridad competente, en un término no superior a los 3 meses de la ocurrencia de ese hecho. La ayuda humanitaria de carácter de emergencia, que es hasta por 1 año a partir del momento en que se agota la ayuda humanitaria de carácter inmediato. Y después, pasado ese tiempo, superadas esas circunstancias, si la persona en condición de desplazamiento no ha podido acomodarse laboralmente y necesita, por sus condiciones de vulnerabilidad económica, ayudas por parte del Estado, entonces se debe presentar ante la unidad para las víctimas o ante el enlace de víctimas y hacer una solicitud de ayuda humanitaria de carácter transicional para efectos de que le puedan otorgar y primero evaluar el otorgamiento de esa ayuda humanitaria. Nosotros hicimos una investigación a varios desplazados de acá del municipio y ellos nos comentaban que ellos recibieron ayuda así por 3 meses al inicio monetariamente. Después de 3 meses ellos dejaron de recibir un pago de 175.000 pesos, creo que me dijo la señora, para arriendo. Y dejaron de recibir ciertas ayudas en las cuales muchas personas no recibieron ni vivienda, los proyectos de vivienda que habían en ese entonces, porque fue en años anteriores, y aún así denunciaron, fueron y pidieron los beneficios que ellos debían tener y pues se cansaron y simplemente lo que decidieron ellos fue conseguirse una vivienda, una casita de madera, invadir y pues con lo poco que pudieron. ¿Por qué sucede eso y a tantas personas desplazadas de acá del municipio? Bueno, sin lugar a dudas, uno como personero siente profundamente que este tipo de situaciones ocurren, pero eso no ocurre de la nada. Todo existe o todo se desarrolla en un contexto tanto administrativo, social, jurídico, circunstancial, que genera todo eso que usted me acaba de decir. Pero propiamente nosotros en Colombia tratamos de arreglar todo a través de leyes. Y antes de arreglar todo a través de leyes no evaluamos si estamos en la capacidad como funcionarios de servir para garantizar derechos. Aquí vemos esfuerzos ya sea del municipio, del departamento
o del mismo gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda para saber mediante qué planes, programas o proyectos de vivienda se construyen en el municipio. Y es ahí donde se supone que las víctimas van a tener una priorización para sus viviendas. Pero existen otros grupos poblacionales que necesitan también vivienda, llámese madres, cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de riesgo, ¿sí?, por reubicación, o personas en condición de vulnerabilidad. Entonces fíjense que es una serie de componentes que si uno tal vez no los analiza, efectivamente uno va a decir qué está pasando con las víctimas que no les están cumpliendo. Pero cuando uno de manera social hace un trabajo de campo o una cartografía social de las condiciones de los antecedentes del municipio, y ya se da cuenta, todo tiene una explicación. Todo tiene un contexto que permite entender y explicar por qué nos encontramos en las condiciones que nos encontramos. Vale. Para que las personas reciban ayudas, ya sean monetarias o estén incluidas en proyectos de vivienda, primero tiene que existir un proyecto, ¿verdad? O sea, ellos tienen que nacer un proyecto. Usted como personero, ¿qué sabe o qué proyectos se piensan realizar o llevar a cabo acá en el municipio? En este momento, ¿qué hay? Hay un proyecto de vivienda que se llama Juan Pablo II, que tiene 200 viviendas para ser entregadas, pero es un proyecto de vivienda, es un programa de vivienda que está destinado para una serie de grupos poblacionales, entre ellos las personas víctimas por desplazamiento. Y está en proceso de entrega y perspectivas de ubicación. Hubo otro hace poco que se llama Villa Gaona, pero ha sido un poco más dispendioso, porque a diferencia del de Juan Pablo II, que fue financiado o construido con dineros del gobierno nacional, Villa Gaona fue construido con recursos del municipio y del departamento.